Muy buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy tenemos una nueva propuesta para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por quedarse con nosotros, gracias por esperar este encuentro. También a todos aquellos que en Radio La Clave 92.1 FM están en sintonía. Gracias a todos los amigos de Radio La Clave también que le dan seguimiento a nuestros programas, a Mario Maida sobre todo, que está pendiente de nuestros invitados, de la temática, promocionando también Encuentro Económico. Gracias a aquellos que desde Estados Unidos y Canadá se reportan en nuestro espacio. Gracias por esa sintonía. Ustedes saben que es muy fácil accesar a www.tvx.com.sb y ahí van a encontrar nuestro canal para que ustedes puedan disfrutar de estos programas que estamos emitiendo. Hoy es una noche donde nos vamos a relajar bastante. Vamos a ver una perspectiva diferente. Tenemos una invitada muy especial. Tenemos una invitada que dice que tiene varios sombreros, dice. O sea, varias facetas. Una persona muy conocida en América Latina y junto a sus hermanos están haciendo y siempre han hecho una obra social muy importante, creo yo, ¿verdad? Unos periodistas, ella teóloga, otro creativo, un artista, pero los hermanos López Vigil realmente le han dado mucho a América Latina. Nuestra invitada es María López Vigil, con quien vamos a platicar ahora de varios temas que a ustedes les interesan. Ella ha estado en el país con el tema de la interrupción del embarazo, que es un tema que dentro de la moral hay muchas cosas que debemos analizarlas. Y hoy he querido platicar con ella porque me parece una personalidad importante de la cual tenemos que escuchar su voz. María, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Julio. A ver qué sombrero me pones, ¿verdad? Bueno, o me quito yo sí, o me lo pone. Vamos a estar cambiando sombreros. Cambiemos, ¿sí? Bueno, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida al país. Sé que hay un cariño también especial para este país. Vamos a hablar de eso también. María López Vigil está con nosotros, es teóloga y escritora, con quien vamos a compartir esta noche. Quiero contarles que ella es, teóloga, escritora y periodista, nacida en Cuba, radicada en Nicaragua hace más de 30 años. 36. 36 años tiene María de estar en Nicaragua. Es más chocha que otra cosa, ¿verdad? Chocha completamente. Es chocha completamente. Es jefa de redacción de la revista Envío de la UCA de Nicaragua. Es una revista de análisis político. Ella es catalogada como una de las pocas escritoras especializadas en literatura infantil. El gobierno de Francia reconoció en el 2012 su trayectoria entregándole la prestigiosa Orden de la Legión de Honor en grado de caballero, la más importante de las personalidades de la cultura, la política o el área militar. Militar ella, no. Así decía el texto. Sí, decía, pero decía el texto. me le vamos a quitar lo militar. También ella de sí misma ha dicho, dicen que soy teóloga, he escrito sobre lo que pasa y no pasa en Nicaragua. Dicen que soy analista, he escrito sobre los dolores y los logros de niñas y mujeres. Dicen que soy feminista. Creo que es por el aporte que he hecho a la literatura infantil en Nicaragua. Soy solo una cuentista, soy la niña que fui y que siempre va conmigo. Eso dice María López Vigil, nuestra invitada esta noche. Quiero contarles que también es coautora de la radionovela Un tal Jesús, que causó alguna polémica también en América Latina. Bastante polémica, ¿verdad? Si dices alguna, te quedas corto. Me quedo corto. Causó mucha polémica que junto a su hermano Ignacio López Vigil hicieron hace muchos años. También dentro de sus obras, piezas para un retrato, ¿verdad? Sobre Monseñor Romero. Y ha escrito muchos más artículos sobre Monseñor Romero. También Su Huehuense me contó, es un clásico en la literatura infantil en Nicaragua. La historia del muy bandido, igualado, rebelde, astuto, pícaro y siempre bailador huehuense. Ya nos va a explicar qué es huehuense para los que salvadoreños entendamos qué es esto. La balanza de don Nicolás Sandoval, Los dientes de Joaquín y 5 noches arrechas. Son parte de las obras que ella ha escrito y por eso nos acompaña, para que nos cuente un poco. Aparte de eso, en Nicaragua ella participa mucho en los medios de comunicación, haciendo sus análisis y dando luces a los nicaragüenses. Hoy está con nosotros aquí en el país y la he invitado a Encuentro Económico para que podamos tener una conversación que les sea atractiva a todos ustedes en casa. Ya regresamos. Recuerden, estamos en Radio La Clave, 92.1 FM. También para que puedan seguirnos si usted va viajando en su vehículo, sintonice 92.1 FM. Ya regresamos.
Gracias por quedarse con Encuentro Económico con Julio Villarán. Esta noche platicamos con la teóloga María López Vigil. Es una invitada especial a nuestro espacio. Vamos a hablar de varias cosas que es importante que conozcamos en el análisis político, social, económico de nuestros países. Creo que personas como ella tienen siempre una voz oportuna, una voz que pueda despejarnos algunas inquietudes a nosotros. Algo te une a nuestro país también, María. Sí, yo vine en 1981 a El Salvador, en mayo, y mi afán era ser ciudadana salvadoreña. Empecé a dar los pasos. ¿En serio? Sí, pero no pudo ser. Yo caí presa, me expulsaron del país. Eran tiempos muy difíciles en El Salvador. Me prohibieron la entrada hasta los acuerdos de paz. Cuando estaba escribiendo el libro sobre Monseñor Romero, no recuerdo ahora cuándo fueron unas elecciones en que hubo una cierta apertura y pude entrar. Y otra de las veces, bueno, me agarraron en el aeropuerto y me dijeron que yo tengo prohibida la entrada en El Salvador. Tal vez esas cosas unen. Yo soy salvadoreña de corazón, sí. ¿Y cómo llegaste aquí, María? Yo llegué porque yo me enamoré de El Salvador. Es decir, cuando matan a Rutilio Grande, yo soy periodista en España, en una revista de información católica, diríamos, pero yo cubría América Latina. Era el año 1970, del 74 al 80, yo estuve en esa revista. Entonces, yo cubrí un momento muy importante de la Iglesia en América Latina. Y cuando matan a Rutilio Grande en el año 77, yo de El Salvador no sé nada, absolutamente nada, pero el hecho de que haya un sacerdote asesinado, yo lo tengo que cubrir, pero yo quise conocer un poquito más de cuál era la razón de ese tipo de represión, y estaba en España, te estoy hablando de Madrid, de España, y estaba en España Segundo Montes, que después sería asesinado en el 89. Yo no lo conocía, pero Segundo Montes es la primera persona que me habla a mí de El Salvador. Después vendría Monseñor Romero, yo cubrí semana tras semana, era una revista semanal, y bueno, el Principito dice que por cuidar una rosa se enamoró de ella, ¿no? Entonces, el país que yo cuidaba más en mi información era El Salvador. Me enamoré de El Salvador y yo quise ser salvadoreña, pero no me dejaron. Muy cerca de Monseñor Romero, entonces. Lo conocí a Monseñor en un momento. Primero le cubría lo que él significó informativamente en El Salvador. Era la voz de un país. Una palabra que resonaba en todo el mundo. En todo el mundo, sí, aunque era una revista que se publicaba en España, Monseñor Romero fue un personaje antes de ser un mártir, ¿verdad? Un personaje noticioso. Y cuando yo escribí una cosa muy larga de él en El País, empezaba a existir El País en España, ¿verdad? El País, te estoy hablando del año 79. El País era un periódico nuevo. Y yo tuve la oportunidad de escribir un reportaje muy largo sobre El Salvador en el suplemento dominical del País y me pagaron muy bien. Y era la vez que yo tenía más dinero por algo escrito, ¿verdad? Allá. Y yo se lo mandé a Monseñor Romero a través de un amigo. Y él me contestó una carta que es uno de los tesoros que guardo y con una gentileza no habitual en los obispos. Cuando él pasó por Madrid en 1979 para ver a Juan Pablo II, buscó a alguien que me buscara a mí. Él no sabía dónde yo vivía y me mandó a llamar para saludarme. Y cuando yo llego emocionada porque él era mi héroe. Como periodista, él se había convertido ya entonces en mi héroe en 2 años de cubrirlo. Pero él me llama para contarme lo mal que lo ha pasado en Roma. Entonces yo soy la única testiga que hay de uno de los momentos más difíciles en la historia de Monseñor Romero, porque Juan Pablo II lo ninguneó. Porque Juan Pablo II lo humilló.
pero eso es mi interpretación. Pero cuando él me cuenta lo que le ha pasado en el Vaticano, y yo lo escucho y a él se le llenan los ojos de lágrimas, yo siento que él se está desahogando conmigo. Eso evidentemente mucho más me vinculó a él, me vinculó a El Salvador. Y aquel día de mayo de 1979 yo estaba convencida de que lo iban a matar. Faltaba todavía unos meses, ¿verdad? Pero yo regresé a mi casa en la madrugada. Él estaba viajando de Roma a El Salvador con escala en Madrid. Los vuelos entonces siempre hacían escala en España. Escala en España y salían de madrugada. Entonces cuando yo regreso a mi casa, porque hablamos horas, yo lo entrevisté incluso para El País, una entrevista en primera plana del País. ¿Tú le contaste al mundo eso que te dijo él en cuando el él 79? Murió, cuando lo mataron. Antes no lo dijiste. No, porque no me iban a creer y lo iba a perjudicar a él. Eso está en internet, porque después de que lo mataron, sí lo conté y se lo conté el primero de todo a un vaticanista italiano. Eso está en internet. Búscalo. Busca qué le pasó a Monseñor Romero con Juan Pablo II o el día que humillaron, el día que Juan Pablo II humilló a Monseñor Romero. Yo lo he contado, lo he escrito y lo he hablado en muchas ocasiones, sí. ¿Qué te deja Monseñor Romero a ti, María? Ha construido un hilo de oro que me une todavía a la Iglesia Católica, a pesar de sus barbaridades, de sus errores y de sus maravillas. Monseñor Romero es una maravilla. Le tengo un gran cariño, no puedo evitarlo. Todavía me emociona hablar de él. Lo quiero. El país a veces no paga bien. El país no lo escuchó como muchos lo escucharon en el mundo. Así es. Dijo, Fray Beto decía, no es un reconocimiento solamente en este país, sino que a nivel mundial. Sí, Monseñor Romero es el salvadoreño más universal. Deben estar ustedes orgullosos, pero no es solo salvadoreño, ni tampoco es solo católico, es de todos. Algunos dicen eso de que sea santo es una cosa de trámite. Sí, incluso ojalá, se corre ya el rumor de que va a ser en agosto y aquí en El Salvador. Ojalá. ¿Te emociona siempre hablar de Monseñor? Siempre me emociona, e incluso si pienso en algunos momentos puedo llorar. Todavía me duele. Ese momento en España fue duro para Monseñor entonces. En España no, en el Vaticano, Juan Pablo. No, cuando platica contigo. Ah, sí, yo lo vi llorar. Y yo no podía, como, él venía herido y yo no quise. ¿Qué le recrimina a Juan Pablo? Primero, él pidió la audiencia y no se la concedieron. Él llegó a Roma y no tenía la audiencia a pesar de que la había solicitado. Tenía una cantidad enorme de enemigos en el Vaticano. Él era considerado una persona roja, comunista. Eran los errores de aquella época. Y él le pide la audiencia a Juan Pablo. No sé cuánto duró, no me acuerdo, pero hay 3 momentos en que él siente que no es bien recibido. Llegó, me dijo, metí en una caja de cartón todos los panfletos que había en aquel momento. Es el momento de haga patria, mate un cura, ¿verdad? Ya había varios curas muertos y él, toda aquella cosa se la llevó al Papa así, en crudo, en una caja de cartón. Y se la presentó, mire, Santo Padre, todas estas cosas se están diciendo de mí, de la Iglesia. Y el Papa, yo empecé a decir el Santo Padre, porque él siempre dijo Santo Padre. Y el Santo Padre me dijo, no traigan tantas cosas aquí, no tenemos tiempo para leer todo eso. Le está hablando al arzobispo de San Salvador. Habían matado en enero de aquel año, era mayo, al padre Octavio Ortiz, en El Despertar, en una casa de retiro. Habían ametrallado a varios chavalos, al padre Octavio lo aplastó una tanqueta. Y Monseñor había conseguido una fotografía que salió en una revista española del rostro de Octavio, todo desfigurado. Desfigurado, y se lo llevó al Santo Padre. Me acuerdo que me dice él, pero fíjese que esa revista es como de mujeres desnudas.
Y entonces yo no quería que pensaran que yo leo eso, y yo la forré y que solo se viera la foto de Octavio. Una revista un poco sensacionalista, ¿verdad? Pero eran tiempos de gran solidaridad en el mundo con El Salvador, con el dolor de El Salvador. Y se la enseñé y le cuenta a Juan Pablo toda la biografía del padre Octavio. Yo lo conocí desde niño, conozco a su papá, a su mamá, yo lo ordené sacerdote. Bueno, y ahora lo acusan de guerrillero y me lo han matado así. ¿Y qué le dijo el Santo Padre? Pero era guerrillero, ¿verdad? En ese momento los ojos de Monseñor se llenan de lágrimas cuando me lo cuenta a mí. Y otro momento de la reunión ya es ellos, todo esto es de pie, en la entrada. Y ya en la reunión la insistencia de Juan Pablo es: llévese bien con el gobierno. Y Monseñor le dice: no puedo, porque el gobierno no se lleva bien con el pueblo. Y yo debo estar con el pueblo. Y el Papa insistía, y él alegaba, y el Papa insistía, y él alegaba. Alegaba con un respeto enorme. Y me dice, y yo me atreví a decirle al Santo Padre: Santo Padre, Jesús dijo que venía a traer la espada, no la paz. Es decir, va a haber conflicto. ¿Y qué le dijo el Santo Padre? No exagere, Monseñor, no exagere. En tu sombrero de periodista, María, ¿qué es esa conexión con el gran comunicador por excelencia? Uno de los mejores comunicadores salvadoreños que hemos tenido en la historia. Sí, es un hombre extraordinario, un gran comunicador. Cuando te cuentan cómo era en la radio, vos estuviste en la X, ¿verdad? Y Monseñor Romero era un hombre de la radio y era un hombre de la oratoria a multitudes. Todo el mundo, cuando yo escribí el libro, me dejaron constancia de que cuando él tenía una entrevista, a lo mejor con vos, pues, o con alguna persona importante y era bilateral, le daba miedo y se hacía acompañar de alguien porque tenía temor. Pero jamás, frente a una multitud, como eran esas multitudes en catedral, él se crecía. Es decir, se crecía. O sea, las homilías de Monseñor Romero, hasta el tono de su voz cambiaba cuando hablaba en público, ¿sí? Es el gran comunicador. Pues, sigue siendo mi héroe. Ok. Bueno, vamos a seguir platicando con María López Vigil con un sombrero de periodista. Le vamos a cambiar sombrero. Nos vamos a poner el sombrero ahora de la escritora, de aquella que ha dejado plasmado en libros parte de la historia de Centroamérica, parte de la historia de ella también, ¿verdad? Porque ha escrito sobre ella, entiendo. Y bueno, ojalá nos alcance el tiempo para tocar algunos temas que yo quisiera tocar, porque también El Salvador ha venido por algunos otros temas, María López Vigil. Con ella vamos a platicar. Recuerden que estamos también en Radio La Clave, 92.1 FM. Gracias por quedarse con nosotros. Ya regresamos. Gracias, una noche especial esta. Estamos platicando con María López Vigil, una teóloga, una escritora, una persona muy conocida en América Latina, que junto a sus hermanos ha hecho mucho en el periodismo, en la literatura también, y hoy vamos a platicar de ese tema. Un tal Jesús, una obra que entiendo, María, comienza siendo un drama radiofónico y se va luego convirtiendo en algo tan importante para los oyentes que se convierte en un libro. No, el libro es los textos de los guiones radiofónicos. Un tal Jesús nació para América Latina en el momento de gloria de la teología de la liberación, con la convicción de que si no cambiamos la imagen de Jesús al que nos imaginamos mayoritariamente como un Dios disfrazado de hombre, una especie de Superman. O sea, ¿quién es Superman? Es Clark Kent. Pero cuando se quita la ropa vuela. Jesús es Dios disfrazado de hombre para una gran cantidad de cristianos. Poner a Jesús en su tiempo, en sus conflictos, en su ambiente, era para nosotros fundamental. Si no se cambia esa imagen de Jesús, no va a cambiar nada. Fue una radionovela para quienes no leen. Quienes no leen oyen radio. La idea no era distorsionar o retorcer
la vida de Jesús. No, al contrario, era darle contexto antropológico, cultural, sociológico, porque el Evangelio no es una narración, el Evangelio son esquemas de catequesis, por lo tanto es hueso, le falta carne, le falta movimiento. ¿Qué trabajo tendría el apóstol Felipe? No lo sabemos. Si sabemos que Pedro estaba casado porque tenía una suegra, ¿cómo sería la relación entre su esposa y Pedro? Eso no lo cuenta el Evangelio. ¿Qué comería Jesús? ¿Haría chistes? ¿Tendría fiebre alguna vez? Todas esas cosas ponen a Jesús en su escenario con carne, sangre, una personalidad. La personalidad de Jesús, más allá de los esquemas religiosos de catequesis, no aparece con claridad en el Evangelio. Era eso. Técnicamente, María, no es difícil ser coautor de una obra como esta. Tú trabajas con tu hermano, pero debían estar en mucha sintonía con lo que estaban escribiendo. Es que es mi mejor amigo. Mi hermano José Ignacio es mi mejor amigo. Nunca he tenido un mejor amigo que mi hermano. Y nosotros teníamos el mismo objetivo y discutíamos mucho y nos desafiamos juntos a poder hacer eso. Un tal Jesús se escribió entre 1977 y 1978 y empezó a circular en América Latina como radionovela, en 1980. En 1981 ya está condenada por la mayoría de las jerarquías de América Latina. Había casos como el de Colombia en que se excomulgaba al que la oyera, ¿verdad? Pero nadie hacía caso porque lo prohibía. ¿Qué les recriminaban ellos a ustedes? Nada, porque nadie casi había leído nada ni había oído nada, porque no se leía cuando vinieron todas esas condenas. Decían que éramos, que era peor que la droga, lo que decíamos, pero no habían oído nada. Hubo obispos de Brasil que dijeron que era pornografía y no se sabe en qué se basaba. O sea, fue una cosa disparatada. Entonces, cuando yo caigo presa en El Salvador en 1981, mi caso tiene una repercusión en España. Y entonces un editor pasa la radionovela al libro. Le agradezco al Salvador, al coronel José Guillermo García y al Reinaldo López Nuila, el jefe de la Policía Nacional, que me agarraran presa, porque eso hizo posible que la radionovela se hiciera libro. Es que las vueltas de la vida, ¿verdad? ¿Hasta dónde los lleva un tal Jesús a ustedes dos? ¿Hasta dónde nos lleva? A que nos es difícil oír hablar de Jesús a algunos sacerdotes, porque lo que están diciendo no contribuye a ubicar en el tiempo la novedad enorme de Jesús. El mensaje de ese maestro ético y maestro espiritual que fue Jesús de Nazaret se distorsiona habitualmente cuando se le convierte en alguien que ha venido a morir. ¿Ha perdido vigencia un tal Jesús? No, un tal Jesús está en internet y todavía, ¿cuánta gente he conocido yo a lo largo de los años? Porque un tal Jesús, desde el año 80 hasta hoy, saquen la cuenta, nos conoce por un tal Jesús. ¿Cuánta gente todavía oye un tal Jesús y eso le obliga a revisar la idea, ¿verdad? Y un tal Jesús, desde su nombre, es provocativo, es provocador, pero eso es una frase de Pedro, ¿verdad? Sí. Una frase de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Un tal Jesús, creo que sin duda es una de las cosas más importantes que me tocó hacer en esta vida, pero cuando nosotros vimos cómo ha cambiado América Latina, porque en un tal Jesús nosotros seguíamos todos los pasajes del Evangelio, pero tratábamos de darle una lectura que los hiciera más comprensibles, más cercanos, más cotidianos. Pero América Latina cambió mucho desde que nosotros lo escribimos y por eso escribimos después, 30 años después, escribimos Otro Dios es posible, 100 entrevistas con Jesús que ha vuelto a la tierra en su segunda venida. Y eso se presentó aquí en El Salvador. Fue prohibido presentarlo, se iba a presentar en Catedral, se iba a presentar en el Hospitalito en honor a Monseñor Romero y la jerarquía lo prohibió porque la jerarquía católica prohíbe un montón de cosas. Prohíbe un montón de cosas porque
el mayor enemigo de la fe no es el ateísmo, es el miedo. Tienen miedo a todo, a las nuevas ideas. Entonces escribimos Otro Dios es posible, igual, en disco para oír, se hizo libro, y son entrevistas con Jesús, entrevistas por un periodista como Julio. Como si vos encontraras a Jesucristo en su segunda venida, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Qué interesante. Qué interesante. Entonces, esta periodista, Raquel Pérez, de Emisoras Latinas le va a preguntar a Jesús desde si nació en Belén o no, si su madre fue virgen, como se dice, o no. Entonces Jesús responde a esas cosas de su pasado, pero también le pregunta de aquellas cosas de las que en su tiempo ni se habló ni nunca habló él. ¿Y el aborto? Le pregunta a Jesús sobre el aborto, le pregunta sobre la eutanasia, le pregunta qué piensa de la homosexualidad, le pregunta muchas de las preguntas que hoy en día están en debate. ¿Y cuál fue su proyecto político? ¿Y la sábana santa es verdad o no? ¿Usted qué dice de eso? ¿Usted resucitó? Entonces eran preguntas sobre dogmas teológicos. ¿El Papa es infalible? O sea, son preguntas periodísticas hechas a Jesús. Nos pareció que por ser honestos, América Latina había cambiado tanto desde un tal Jesús que nosotros deberíamos de ir más allá. Te quiero hacer una pregunta, María. Se la he hecho a un par de personas que yo sé que, que me iban a responder muy bien. ¿Por qué la iglesia en América Latina ya no tiene la voz que tenía hace muchos años, 30 años? ¿Por qué nosotros lo vivimos en El Salvador? ¿Por qué no se habla de las cosas que le preocupan al pueblo? ¿Por qué no alzan la voz sobre aquellos problemas que el pueblo tiene y que no es escuchado? ¿Quién es la moral de los países ahora? Antes lo fue la iglesia, Monseñor Romero lo fue en este país. ¿Por qué la iglesia se aparta? Y yo le contaba a Fray Beto aquí en este espacio que hubo un arzobispo en San Salvador, después de Monseñor Romero, por supuesto, que dijo, ante los problemas sociales, dijo, tienen que hacer mucha oración. Y él se limitaba a pedirle a los cristianos eso. Yo le digo a Fray Beto, eso no es malo. Pero realmente, ¿qué debe hacer ese obispo ante los problemas de su pueblo? ¿Qué le pasa a la iglesia, María? Bueno, han pasado 35 años de dos papas. O sea, la Iglesia Católica está muy apegada a la papolatería. Entonces, lo que haga o no haga el Papa influye mucho, no solo por la papolatería de mucha gente, sino porque el Papa nombra obispos y nombra sacerdotes. Entre 28 años de Juan Pablo II más 7 años de Benedicto XVI han dejado una huella de conservadurismo, de atraso, muy grande. Si a eso sumamos que durante el papado de Juan Pablo II y su visión polaca de América Latina, él tenía Polonia en los ojos, su complicidad con las dictaduras latinoamericanas de ese entonces, si tenemos en cuenta eso, veríamos montañas de muertos, asesinados, matados. Monseñor Romero es el más conocido, pero son montañas. En toda América Latina hay una enorme cantidad de hombres y mujeres, sobre todo laicos, laicas, pero sacerdotes, religiosos, obispos, que fueron asesinados por eso que dices, por hablar de los problemas que hay. No se permitía. Es decir, no podemos olvidar la historia de América Latina. Ha habido una guerra y en la guerra ha habido muchos muertos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es una voz moral? Bueno, el Papa Francisco viene, como si dijéramos, a recuperar algo. Yo diría, en este momento, en el planeta, la voz con una de las mayores autoridades morales que hay es la del Papa Francisco. Pero los sacerdotes y los obispos nombrados en los años anteriores no les gusta mucho lo que él dice. Yo considero, por ejemplo, y hemos hecho una serie radial sobre eso, sobre la Laudato Si, la encíclica del Papa sobre el problema ambiental del mundo y su llamado a una espiritualidad ecológica
Es algo sorprendente. Nunca la Iglesia Católica ha publicado una encíclica con tanta ciencia. O sea, uno lee la Laudato Si, está leyendo ciencia, está leyendo un alegato científico y espiritual para salvar el planeta. Eso es muy novedoso. En estos días, en El Salvador, María, te cuento, el arzobispo y otros líderes cristianos, de iglesias cristianas, se han pronunciado contra la minería metálica en el país. A ver, mira, esto ha causado un poco de conmoción. Pero eso es la voz moral. Se está recuperando. Es decir, en el tema ambiental, que la teología de la liberación prácticamente nunca lo tuvo en cuenta, como el tema de las mujeres. Sueño con el día en que también los obispos se empiecen a pronunciar por los derechos de las mujeres, porque hoy en día oyen ideología de género y como que oyeran al diablo, pues. No caen en la cuenta que sin una equidad mayor en los derechos de las mujeres en todos los sentidos en el mundo, no habrá paz, no habrá justicia, no cae en la cuenta todavía. ¿Cuál es el mayor problema que la Iglesia ha tenido siempre? Su machismo. Son misóginos. Es la institución más masculina, misógina y machista del mundo occidental. ¿Y no hemos avanzado en eso? Muy poco. ¿Por qué? Porque lo es y porque prohíbe, diríamos, que la voz autorizada sobre los temas dogmáticos, morales o bíblicos sea la voz de las mujeres. Por eso el que yo venga a El Salvador a defender la interrupción del embarazo en las causales que están en juego aquí en este país, da vergüenza lo que está pasando en El Salvador. El Salvador está en un entredicho internacional, penalizando y llevando a la cárcel a las mujeres, todas pobres, que interrumpen sus embarazos. Eso es algo de una injusticia tremenda. Monseñor Romero hablaría de eso, estoy segura. Vamos a hacer un corte, María, y cuando regresemos yo quiero preguntarte algo que muy pocos en escenarios como este podemos hablar, y es sobre el tema del feminismo. El feminismo, a veces los hombres lo asociamos a otras cosas. La sociedad los asocia a otras cosas, María. La cultura todavía esta machista de la que tú estás refiriéndote está asociando el feminismo a otras cosas. Yo quisiera oír tu opinión sobre este tema. Tú has dicho, soy feminista, y yo quisiera escuchar tu voz sobre ese tema. Ya regresamos, gracias a todos aquellos que a través de Radio La Clave, 92.1 FM, nos siguen en cualquier lado. Gracias a todos aquellos también en redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y usted puede ir al canal de YouTube y pone Encuentro Económico con Julio Villagrán, y usted tiene todos los programas que hemos hecho en ya casi más de un año que estábamos al aire. Ahí va a encontrar todos los programas que aquí hemos emitido. Ya regresamos. Buenas noches, bienvenidos a un micronoticiero más gracias a dinero.com.sb. Para mí es un placer estar con ustedes acá informándoles sobre el acontecer económico, financiero y empresarial de El Salvador. Por supuesto, gracias a dinero.com.sb. Empezamos. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva anunciaron el pasado martes 21 de febrero que colocaron bonos soberanos en el mercado internacional por una suma de $600 millones. La emisión fue colocada a un plazo de 12 años con vencimiento al 2029 y un interés del 8.63%. Hacienda afirmó que la colocación inició con un interés del 9%, lo que generó una demanda que ascendió a $3.356 millones, 5 veces más del monto de la emisión. Además, se recibieron 226 órdenes de compras de inversionistas internacionales, entre ellos instituciones especializadas en la administración de portafolios de deuda emergente, bancos de inversión, fondos de pensiones y otros. Volaris Costa Rica, la aerolínea de ultra bajo costo que opera en Centroamérica, realizó la presentación oficial de sus operaciones en El Salvador, de la mano de sus socios estratégicos OneLink y Aeroman, ubicados en El Salvador desde hace ya varios años. La línea aérea avanza en su consolidación en la región, impulsando la conectividad, el intercambio social, comercial y turístico, gracias a su atractivo modelo de negocios basado en precios bajos.
Desde hace tiempo, Volaris ya mantenía una fuerte relación con El Salvador, contando con su centro de atención al cliente vía telefónica OneLink, generando 800 empleos directos, convirtiéndose en una inversión aproximada de $2.4 millones por año. Con el caso de Aeroman, brinda mantenimiento a las aeronaves de Volaris desde el año 2007, generando más de 172 servicios de mantenimiento realizados y 300 empleos atendidos a Volaris. Volaris es la aerolínea de la gente, ya que no hay programas de puntos, no hay programas de millas que la gente no puede canjear, no hay programas de clase ejecutiva, no hay programas elite, ya que la clase a bordo es una clase humana, todos reciben el mismo trato, expresó Enrique Beltranena, CEO y fundador de Volaris. Bueno, y este fue el resumen gracias a dinero.com.sb. Recuerde que usted puede leer con mayor detalle estas notas ingresando a www.dinero.com.sb. De igual forma nos puede seguir en las redes sociales como dinero.com.sb para que usted esté informado sobre el acontecer económico, financiero y empresarial de El Salvador al instante. Bueno, pase buenas noches y siga por supuesto con Encuentro Económico. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe, por cortesía de dinero.com.sb. Igual, usted vaya a su computadora y pone www.dinero.com.sb y aparecerá el periódico digital que contiene las notas económicas más importantes en nuestro país. Platicando esta noche con María López Vigil, una teóloga, una escritora, que también nos va a contar un poco. Hoy se ha dedicado a la literatura, a escribir sobre los niños. Y dice ella que no se ha sentido nunca tan bien como ahora escribiendo para los niños. Ya nos va a contar esto también, María. Pero, María, este tema del feminismo, a veces hay temas que son tabús o la sociedad los está interpretando mal y la gente dice, no avanzamos en el tema. Dice, ser feminista, la feminista, ¿quiénes son las feministas? Y van con aquellas alteraciones a los significados verdaderos de lo que realmente están haciendo este tipo de personas en la sociedad nuestra. Tú te declaras feminista. Bueno, yo siempre he dicho, porque tal vez he llegado tarde, es decir, no por ser mujer siempre soy feminista, y yo he llegado tarde tal vez porque no sufrí violencia, tal vez porque no tengo una memoria clara de haber sido discriminada como niña y como mujer. Entonces, he tardado en entender la importancia que el feminismo tiene. Entonces yo más bien me declaro aprendiz, o sea, siempre estoy aprendiendo en ese tema, pero hay una cosa que se dice en Nicaragua, tal vez en El Salvador, que no llega tarde quien llega, ¿verdad? Entonces, quien llega, ¿verdad? O más vale llegar tarde que no ser nunca convidado, ¿verdad? Entonces, yo he llegado tarde a comprender que no se puede ser cristiana sin ser feminista, porque el feminismo no es nada más que una forma del humanismo. Es decir, la inequidad mundial, histórica, diría yo, milenaria, que ha habido, dando un desigual poder a los hombres sobre las mujeres, que tienen su expresión en la violencia, o que tienen su expresión en los abusos que vemos, pero que tiene muchísimas otras expresiones, hace que el mundo sea más injusto. Y también he entendido que Jesús fue feminista, aunque esa palabra no existiera, porque Jesús fue democrático cuando esa palabra no existía, solo había monarquía, no había república. Pero Jesús fue democrático, ¿por qué? Porque el planteamiento de Jesús es una comunidad de todos iguales, donde uno no es servido, sino sirve a los demás, donde no hay jerarquías. La propuesta de Jesús es antijerárquica, por lo tanto es democrática, ¿verdad? Si le podemos achacar ese concepto que en su tiempo no existía. ¿Por qué feminista? Porque en el tiempo de Jesús, en la cultura de Jesús, en la religión de Jesús, las mujeres eran súper discriminadas. El judaísmo es una de las religiones más machistas que existe. Es decir, para consagrarse a Dios o estar en alianza con Él, ¿qué es lo que se hace? ¿Sabes lo que se hace? ¿No? Se le corta el prepucio al pene de los niños chiquitos. Esa es la circuncisión. Pero las mujeres no tenemos pene. Entonces las mujeres no estamos en alianza con Dios. Es decir, el símbolo
físico de la alianza con Dios en esa religión es solo para los varones. ¿Cuál ha sido una oración milenaria de la religión judía? Oh Señor, te doy gracias por ser judío y no pagano. Oh Señor, te doy gracias también por ser hombre y no mujer. O sea, es una religión muy marcada por el machismo, con una serie de reglamentaciones contrarias a las mujeres. Jesús las transgredió todas. Según se nos cuenta, Jesús habló a solas con una mujer y eso estaba prohibido, absolutamente. De ahí el escándalo. Jesús le dice a la adúltera que se vaya, que los otros a ver que tiren piedra, porque el adulterio de un hombre era totalmente permitido y el de una mujer era penado con el apedreamiento. Y Jesús no hace caso de esa ley. Era absolutamente prohibido que una mujer con su menstruación tocara a un maestro espiritual, que eso era Jesús. Y Jesús se dejó tocar por la mujer que tenía menstruación siempre, la que llamamos hemorroísa. Es decir, Jesús fue transgrediendo una tras otra. En su grupo hablamos de 12 apóstoles, eran muchos más, ¿verdad? Pero había apóstolas también. Juana, Marta y María, Salomé. Sabemos el nombre de algunas, pero en su grupo iban mujeres. Y la primera mujer que dice Jesús está, la primera persona que dice Jesús está vivo es una mujer. Y eso no lo pudieron ocultar. Jesús fue feminista, en el sentido que el feminismo es ninguna discriminación a las mujeres. Y en ese sentido, discriminación religiosa, ¿verdad? Si damos un vistazo así a la sociedad actual, la mujer ha ido ocupando cada vez más espacio en la sociedad. Pero en la iglesia menos. ¿No veremos en la iglesia católica, por ejemplo, sacerdotisas, María, según tú? Yo creo que no. Además, casi pienso que no sería bueno. Mientras la iglesia sea, como dice el Papa Francisco, clerical, es decir, el clericalismo es una de las cosas que más critica el Papa Francisco. ¿Qué cosa es el clericalismo? Es una serie de burócratas de la iglesia que se creen superiores y llamados a tener una voz autorizada y un poder sobre los demás, pero no a acompañar a los demás, sino desde lo alto. Ese es el clericalismo. Mientras ser sacerdote esté marcado por el clericalismo, mejor que las mujeres no sean sacerdotas. Yo digo que mejor que no. No creo, eso no, es muy, yo en mi vida, en lo que me resta de vida, yo no lo voy a ver, no lo espero ver. Tampoco me alegraría tanto, fíjate. De hecho, en América Latina, en zonas donde no hay párrocos, donde no hay sacerdote, y yo he conocido, muchas mujeres hacen el papel de un sacerdote. ¿Qué cosa es un sacerdote? Un animador de la comunidad. Una persona que tiene una palabra de sabiduría para quien está en problemas, para quienes lo necesitan. Una persona que escucha. El que acompaña. El que acompaña, eso es. Esa es una palabra muy, muy favorita de Monseñor Romero, acompañamiento, ¿verdad? Y una palabra muy favorita del Papa Francisco. El que acompaña a la comunidad, ese es el sacerdote. El que, basado, diríamos, en una espiritualidad de compasión, de misericordia, de justicia, acompaña a la comunidad y trata de transformarla socialmente, no solo espiritualmente. Eso lo están haciendo cantidades religiosas en muchas zonas de América Latina. Sin necesidad de nombramientos. Nadie las tiene que nombrar, Okay. ¿verdad? Las nombra la comunidad. Te invito para que el último bloque lo hagamos y te quites el sombrero y platiquemos De la escritora infantil, de esa que está muy contenta con esa última fase que está realizando con mucha fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al último bloque y vamos a platicar de eso con nuestra invitada María López Vigil. ¿Cuántos temas se nos han quedado? Pero yo sé que a ustedes en casa les interesa mucho escuchar también qué hace en este momento María en Nicaragua, donde reside ya por más de 36 años. Ya regresamos. Bueno, estamos en el último bloque de Encuentro Económico con Julio Verán. Hoy tenemos una noche especial, una invitada especial, María López Vigil, escritora, periodista, teóloga, que está con nosotros. Ha venido a Salvador a dar algunas conferencias
sobre temas importantes para la sociedad. Pero esta noche platicando y poniéndose un sombrero, poniéndose otro, pero lo estamos haciendo muy bien. Yo quisiera comenzar hablando de la literatura infantil, María, aclararnos qué es esto del huehuense. ¿Qué es el huehuense? El huehuense es una joya literaria que existe en Nicaragua desde el siglo XVII, que fue considerada por la UNESCO Patrimonio Intangible de la Humanidad. Es una obra teatral, musical, ¿verdad? Se llama comedia bailete porque tiene bailes, porque tiene música. Su argumento principal es la lucha de los indígenas que no quieren pagar impuestos al gobernador español, ¿verdad? En su momento fue considerada maligna por la Inquisición en estas tierras. Se representó en la zona de la meseta de los pueblos, de Masaya, y es una reconstrucción de la rebeldía y la resistencia de ya indígena en la colonia, ¿verdad? No es el comienzo de la conquista frente a los españoles. Y está llena de humor, de frases de doble sentido, pero es una estructura teatral bastante antigua. Y yo me daba cuenta cuando llegué a Nicaragua, yo conocía que eso existía. Uno de los primeros libros que compré fue la versión autóctona, que es una mezcla en el original de español, castellano y mangue, que ya es una forma de lengua indígena, pero algo distorsionada. Era incomprensible. O sea, porque tiene estructuras de teatro muy antiguas y a mí me pareció muy importante hacer una versión actualizada para que se entendiera el argumento del huehuense, su humor. Tiene un humor extraordinario, está llena de malas palabras, como se dice, no hay palabras malas, de frases de doble sentido, de chistes medio pues verdes. Y me pareció muy interesante y yo me siento muy orgullosa de que en esa versión los niños, las niñas y jóvenes de muchas escuelas hayan comprendido qué es lo que quiere decir el huehuense. Y lo que quiere decir el huehuense es que en una situación de desigualdad de poder, lo que nos va a salvar es el ingenio, la astucia, ¿verdad? El darle la vuelta, porque el huehuense es viejo, ¿verdad? Huehue del náhuatl significa viejo, el viejo muy viejo. Ese huehuense y sus dos hijos, don Forcico y don Ambrosio, engañan al gobernador Tastuane. Entonces es bien divertido. Pero haces una obra y otra obra para niños. Sí, la primera no fue esta, la primera fue Un huevo me contó. Un huevo me contó es un acercamiento a la prehistoria de Nicaragua desde que se pobló esa zona de Centroamérica hasta que llegan los españoles. Y con esa obra inicia, diría yo, la literatura infantil, realmente la literatura infantil en Nicaragua, porque Darío tiene algunos cuentos infantiles, pero son todavía muy moralizantes, algunas cositas están perdidas por ahí de algunos autores, pero yo creo que Un huevo me contó, que lleva ya 25 años, hace 25 años que se escribió, es evidentemente el origen de la literatura nicaragüense y me alegra pues haber iniciado. ¿Por qué estás ahora en el tema de la literatura, de la escritura para niños? Porque me gusta más que el análisis político, porque me parece más duradero. Pero conociéndote a ti, algo hay en el fondo, María, de todo esto. Pues sí, porque yo nací y pues que me contaran cuentos me parecía algo muy importante y hasta el día de hoy me parece que contar cuentos. Entonces quise también innovar. Por ejemplo, Los dientes de Joaquín es la historia de un amor entre un niño y una niña. La lechera y el carbonero, que ahí creo que no la tienes, es también una historia de amor. La última que he escrito yo lo dije así en la presentación, en octubre del año pasado en Managua, La guía del Pipián. La guía del Pipián es mi testamento
para los niños de Nicaragua. Así como el huevo me contó te voy a contar el pasado de tu país, te voy a anunciar cómo podría ser el futuro de un país mejor. Nicaragua me duele mucho. Hay alguien detrás también en la creatividad de todos tus libros también, Mi hermano, que no podemos dejarlo de mencionar. Mi hermano Nibio, que tiene una pluma fantástica, y todos los libros que yo he escrito, él los ha ilustrado, y todos tienen algo de pensarlo juntos. Pensemos juntos qué es lo que vamos a decir, después lo escribo yo, pensemos juntos lo que vas a ilustrar, después lo ilustras vos. Mira, María, te voy a confesar una cosa. Aquí donde tú estás sentada estuvo el maestro Manlio Argueta, un buen amigo, y él dijo textualmente que estaba enamorado de su trabajo desde la biblioteca, su trabajo con los niños. Y dijo, es la esperanza de este país. Así es. Y qué grata coincidencia que yo estaba leyendo un poco tu currículum y me encantó tanto ver que tú vas a esa misma idea también. Claro. Porque si no imaginamos países diferentes, nunca nuestros países cambiarán. Pero ¿cómo se desarrolla la imaginación en los niños y en las niñas? Leyendo. Es decir, la televisión no es tan útil para esto. Desarrollar la imaginación, poner un libro muy bueno en su texto y en sus ilustraciones en manos de un niño que nunca ha visto un libro, es la posibilidad de que empiece a desarrollar su imaginación, que vaya más allá de su pequeña comarca, de su pequeño cantón, que imagine el mundo diferente. Me parece que es muy importante que los niños lean como placer, no como deber. Y nos hemos cansado en la escuela de imponer la lectura como deber. La lectura debe ser un placer. Los que leen salvarán a sus países. María, el tiempo se nos ha agotado, pero hay un espacio, el último minuto de este programa, que lo dedicamos para que nuestros invitados manden un mensaje a los salvadoreños. Yo sé que con lo que nos has dicho hoy, que hemos estado todos al borde de las lágrimas en la primera parte, hablando de Monseñor Romero, tú quieres mucho de este país. Te pido por favor que le mandes un mensaje a los salvadoreños en esa cámara que te están viendo en este momento. Pues vine aquí a hablar por las mujeres que interrumpen sus embarazos. ¿Qué le digo a los salvadoreños? Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale, salvadoreña. Las mujeres salvadoreñas merecen un país con más justicia, con más vida, con más salud, con más esperanza. Muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos has dado, que nos has regalado, para que los salvadoreños puedan conocer un poquito más de lo que estás haciendo últimamente. Aquellos que han leído saben quién es María López Vigil, saben quién es Ignacio López Vigil, Nibio Vigil. Así que yo te agradezco particularmente que te hayas tomado este tiempo con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes en casa. Gracias por quedarse con Encuentro Económico. El próximo domingo, una nueva propuesta. Pasen todos. Buenas noches.